consumiendo ese chufo. ¿Te afecta? ¿Tú lo notas? Buenas noches a todas y a todos los vecinos de San Miguel y a todos los que nos estén viendo y las que nos estén viendo. Bienvenido a este capítulo número 26 de Conversemos San Miguel. Hoy día con una gran invitada, pero también con una gran noticia. Aprobado el postnatal de emergencia después de 2 meses de tramitación, así que gracias a todas y a todos los diputados que dieron la pelea, gracias a nuestra presidenta también de Convergencia Social por tanta lucha que dio, así que muy buenas noticias para las mujeres y las familias y por supuesto las niñas y los niños de nuestro país. Así que dicho esto, partimos con nuestro programa de hoy con una gran invitada, Lorena Olavarría, técnico jurídico, gestora cultural, cantautora, activista lesbo-feminista, presidenta de la cooperativa de trabajo Fractal y además es encargada del Frente de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Géneros, parte de la Comisión de Cultura y del Comunal Melipilla de Convergencia Social. Manso currículum. Bienvenida, Lorena. Gracias, Erika, gracias por la invitación y bueno, por esta instancia que en este contexto yo creo que bien nos viene conversar sobre diversos temas que nos interesan y también poder abriendo caminos tan necesarios hoy por hoy. Así es, gracias a ti por aceptar esta invitación. Sé que esta semana estuviste a full en muchos live, por ahí te estuve viendo esta semana también, así que muchas gracias por destinar un poquito de tiempo a esta comuna San Miguel. Bienvenida también a este pedacito de comuna para que podamos conversar. Esa es la idea de este programa. Conversar, educarnos y cuestionarnos todo lo que podamos cuestionarnos para poder aprender y poder tener ideas y poder demandar nuestros derechos también. Así que hoy día vamos a tener un tema de diversidad en medio de este Día del Orgullo, el domingo pasado estamos ahí, así que tenemos una seca que nos va a contar hartas cosas en términos de su historia como activista. Así que cuéntanos un poquito, aparte de las principales demandas que hemos instalado, que se han instalado desde el mundo de las disidencias y diversidades del 18 de octubre hasta ahora, que también yo siento que es súper importante mencionar que ha habido un cambio también, aparte de todo el cambio histórico, pero también cómo se ha habido afectada esta lucha con la pandemia, porque también hay harto por ahí, ¿o no? Sí, o sea, primero que todo un poco en el marco también de la conmemoración de lo que sucedió en Estados Unidos y del por qué también se establece el día o el mes del orgullo, es interesante un poco también cuestionar el carácter que se le está dando a esa conmemoración. Es solo como hacer como un entre paréntesis también, pero ya ligado a la pregunta que tú haces, yo creo que más allá de hoy día estar en una crisis sanitaria y económica, que también estamos en una crisis económica, solo que no se visibiliza tanto, quizás no hablamos tanto nos centramos solo en la crisis sanitaria y no tanto en la económica. Creo que las demandas no paran, o sea, si bien hoy día todo lo que está pasando refleja también la crisis en el sistema de salud chileno que tenemos, la precariedad incluso también de la salud pública y esta diferencia que existe entre la salud pública y privada, yo creo que nos da fuerzas también para seguir visibilizando las distintas demandas del movimiento social y en nuestro caso desde nuestra comunidad LGTBIQ y más y de toda esta amplia gama de diversidad y disidencia sexual y de género, creo que nos ha servido también para poder afiatarnos, poder fortalecer la articulación de las diversas organizaciones que ya también vienen de hace bastante tiempo articulándose y por qué no decir también el resurgimiento de nuevas organizaciones. Yo creo que más allá de que estemos en cuarentena, de quienes podamos también estar en cuarentena,
porque también podrían, a veces uno llega a cuestionarse que llega a ser como casi un privilegio el poder tener las condiciones para poder estar en cuarentena y no estar en la calle trabajando, que representa un gran porcentaje también de la población. Creo que es justamente esta pandemia la que también ha logrado profundizar este cuestionamiento al modelo actual y poder ahondar, quizás está dando más tiempo también de poder elaborar alternativas a lo que hoy día estamos criticando. Yo creo que esa es sin duda la gran labor que tenemos desde la sociedad civil organizada, desde quienes están en la institucionalidad, poder aportar también su grano de arena, transformar la política pública, y yo me imagino que también vamos a poder ir disgregando un poco más esto, pero yo creo que la pandemia ha marcado un hito, un antes y un después, como el estallido ya lo venía viendo, al menos en nuestro país, y porque sabemos que en los países, en Latinoamérica y en el mundo, también lo están viviendo de distintas formas. Entonces, enfocándonos un poco a la realidad de nuestro territorio, yo creo que si bien ha visibilizado las problemáticas que presenta nuestra institucionalidad pública, también ha presentado una oportunidad para poder plantear las alternativas que queremos impulsar. Dicen por ahí de que toda crisis es una oportunidad para poder construir, crecer y salir adelante. Así que buenísimo también sumarme a tus palabras, que esto no es solo una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica. Yo lo llamo más, ya a esta altura es como una crisis humanitaria en términos también de dónde están puestos los puntos y los acentos de este gobierno, porque cuando pone por delante la economía y no los intereses de la población, ya siento un poco que va más que en crisis humanitaria en términos de poder resguardarlo. Voy a volver a algo que tocaste al principio y que me parece interesante, porque hay muchos puntos que vamos a tocar, seguir conversando, pero tiene que ver con esta como instrumentalización y capitalización por parte de algunos movimientos de la diversidad, en términos de, por ejemplo, el tema de la celebración del orgullo. Calvin Klein lo veíamos por ahí, vemos también el Móvil hizo un acto el 28, una actividad que también fue bien controversial. ¿Por qué y cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es un poco el rechazo a esta actitud también? O sea, primero que todo, como mencionar que el denominado mes del orgullo y desde nuestro espacio de diversidad y disidencias sexuales, también de convergencia social, hemos generado también una reflexión en torno a esto, de que más que el mes del orgullo es una instancia conmemorativa. Es una instancia conmemorativa de la cual nuestra comunidad también no lo enfocamos solamente a un solo mes, sino que es una bandera de lucha los 12 meses del año. Y en ese sentido, la visibilización de nuestra comunidad es relevante también para poder como evitar también ciertas reflexiones que a veces este mismo mes del orgullo, como se ha querido generar este tipo de apropiación cultural, ¿cierto? Como se denomina a veces, y con un sentido más de una economía neoliberal, ¿cierto? De una economía que sigue precarizando la vida. O sea, esta especie como de lavado de imagen que se genera durante el mes del orgullo por distintas empresas que siguen precarizando a sus trabajadoras y trabajadores, esta especie de lavado de imagen también que muchas veces se hace, que porque en un mes tú dices estábamos con las disidencias sexuales y de género, pero los otros 11 meses se olvidan de que existimos, o de cuando se generan las diversas discriminaciones en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico. O sea, hoy día también vemos cómo la justicia chilena ha generado diversa discriminación en diversos casos de connotación de discriminación. En ese sentido, creo que sí, es justamente una instancia en donde como comunidad disidente debemos fortalecer la visibilidad de nuestra comunidad, de las demandas que hemos impulsado, pero también cuestionar incluso cómo las mismas empresas están utilizando la imagen para vender más. O
sea, eso completamente en desacuerdo, y creo que, bueno, también la mención que hacías tú de la actividad que fue bien cuestionada, la que impulsó el móvil el fin de semana, fue cuestionada porque la mayoría, por no decir casi todas las personas que estaban conduciendo esa instancia eran personas hetero, que por mucho que puedan tener amistades de la comunidad LGTBIQ, no quiere decir que pertenezcan a esta comunidad. Entonces también siguen como tratando de generar instancias para las personas heteros, cis, y que además profundizan un modelo patriarcal, y que es justamente lo que estamos cuestionando y que tratamos de visibilizar más las alternativas que planteamos, que es poder vivir en una sociedad que pueda respetar la diversidad, ya sea en términos sexuales y de género, abolir esta concepción también del género binario. O sea, hoy día cuesta todavía internalizar esta concepción del género no binario, el género fluido, de quienes no se identifican como hombres o como mujeres, sino que como personas no binarias, de género fluido, que no se encasillan en una o dos, sino que simplemente fluyen y se identifican como personas, lo cual es completamente válido. Y en ese sentido sí, creo que incluso diversas organizaciones de nuestra comunidad no han logrado o no han querido evitar el cuestionamiento al modelo económico, que precariza, que discrimina, que profundiza la precarización de la vida, porque quiere producir y reproducir una heteronorma, ¿cierto? Para tener personas que sigan reproduciendo ese modelo y que beneficie finalmente a un porcentaje muy mínimo. Yo creo que en ese sentido también es que cuando se nos quiere como minimizar como comunidad, cuando se habla de las minorías sexuales, o sea, no somos minorías, somos personas que somos disidentes en cuanto a la norma, pero también entremos a cuestionar, ¿quién elaboró esa norma? Fue elaborada por hombres, claro, hombres blancos, hombres heteros, hombres patriarcales. Entonces, empezar a hablar y tener esta instancia, yo creo que es súper positivo también para que podamos habitar estos mundos que a veces son desconocidos, pero no quiere decir que estén errados, que estén mal. Cuéntame un poquito, porque anoté algunas cosas. Abolir el término de género como algo binario, terminar con la discriminación, este tema antipatriarcal. ¿Qué otras demandas se instalan también para que también podamos conocer y cómo saber un poco cuáles han sido sus demandas, en qué están también trabajando? O sea, igual siendo súper sincera también, en mi activismo, mi lesbofeminismo es algo que yo he empezado a habitar en el último tiempo. No es que lleve 5, 10, 15 años como activista, sino que podría decir que ya lesbofeminista unos 2 años. Y ha sido un proceso que vivió de la mano de mi militancia política en Convergencia Social, desde el querer pertenecer al Frente de Diversidades y Disidencias Sexuales y de tomar esto personal como algo político. Y en eso lo transmito porque tampoco voy a querer adueñarme de años de trabajo de diversas organizaciones de la comunidad, pero eso no quiere decir que lo haga también con harta energía, con harta convicción. Y un poco respondiendo a tu pregunta, hay algo que a mí me hace mucho sentido y que también lo hemos habitado en nuestro espacio, que tiene que ver con la educación sexual integral. Esto principalmente porque sabemos que la educación es parte fundamental de nuestro desarrollo como personas, de nuestro desarrollo humano, de generar este pensamiento crítico, y es por eso que la ausencia hoy día de una educación sexual incluso integral
porque no es lo mismo hablar educación sexual que educación sexual integral. Y en ese sentido sí es una demanda que se genera de manera transversal, o se ha mencionado en el proceso, por ejemplo, de cabildos que se generaron post-estallido. También se habló harto de la educación sexual integral como herramienta importante y tan relevante para poder generar este entendimiento, ¿cierto? Desde temprana edad, desde poder comprendernos como personas que tenemos una orientación sexual, ya sea de hetero, homosexual, ya sea, bueno, hay otros términos también, pansexual, bisexual, y también comprender la diversidad de género, en el caso de que puedan haber personas que se identifican como no binarias, como ya lo había explicado, o personas que se identifiquen como mujeres, hombres, y todo lo que significa también las relaciones humanas, o sea, la importancia de la educación sexual integral, que tenga sin duda alguna responsabilidad no solamente en cómo se enseña cómo se entrega en este proceso de aprendizaje, sino que también para poder respetar la voluntad de niñas, niños y adolescentes. O sea, hoy día también es algo que carece de alguna forma la Constitución, en que no le entrega esta como voluntad o derecho per se a niñas, niños y adolescentes, y se fortalece mucho el adultocentrismo, que las personas adultas tenemos la razón porque somos mayores. O sea, y eso pasa mucho también cuando hay niños, niñas y adolescentes que están transitando de un género a otro. Y por lo mismo, y en ausencia de que no hay un Estado que se responsabilice de este proceso, hay fundaciones que generan este acompañamiento, generan esta orientación a personas que estén transitando también de género. Me gusta siempre destacar la educación sexual integral. Creo que no nos hemos dado tanto tiempo para poder habitarla, discutir. No es que yo sea una completa entendida del tema, o sea, es algo que me ha interesado poder investigar más. He tratado yo más habitar como mi onda, que es las artes, las culturas, el cooperativismo, una economía social, pero no por eso creo que sí la educación es parte fundamental de cómo vamos construyendo esta sociedad que queremos desarrollar y transformar y deconstruir. Efectivamente, yo siento que todo lo que hablas de esta economía social, de esta necesidad de habitar otro espacio, si es que no tenemos una educación integral en muchos sentidos, partiendo por respetarnos como seres humanos más que otra cosa, es imposible. Así que he aprendido mucho. Gracias por tanta información. Vamos a leer algunos saluditos de las vecinas que nos están escribiendo. La Rosita dice: necesitamos políticos y políticas renovados, un cambio de constitución y mucha igualdad para todas y todos, que se visibilice aún más la diversidad sexual, aunque en esta nueva generación es totalmente abierta y justa en este punto. Es normal. Ejemplo, es normal tener amigos gay, lesbianas, etcétera. Lo fuerte son las leyes y políticos rancios que no se la juegan por una igualdad, discriminan y son muy clasistas como este gobierno neoliberal. Saludos a mis compañeros del Comedor Solidario. Oh. Oye, qué bueno. Ahí hay varios elementos incluso que tomar para la discusión, pues ahí para la conversa. Bueno, no sé, la discusión es buena también, es un debate, una instancia de reflexión. Muy bueno, pero ahí es el llamado que hacemos todos los programas también, a que se nos viene un 25 de octubre, se nos viene un plebiscito por la Constitución, todo lo que estamos debatiendo aquí también tiene que ver con nuestros derechos y también va en la Constitución, así que tenemos que seguir apuntando y trabajando para hacer ese cambio. Por eso me gusta tanto cuando me dices que estos tiempos también han sido para construir movimiento, para poder organizarse, afiatarse, porque de eso se trata también, de cómo nos preparamos para lo que se viene y podamos salir con mucha fuerza a pelear nuestros derechos, tanto el 25 de octubre, que es el primer paso, pero para después seguir avanzando.
Así sí, que es verdad. sí, pero y desde ahí quería hacerte una consultita que tiene que ver con un poco con el movimiento, que cómo se organiza, cómo se está organizando el movimiento, fundaciones en Chile, en el mundo, hay harta organización social, hay poca, se ve por frentes, ¿cuál es un poco la dinámica? O sea, bueno, podemos identificar, bueno, en Chile, trayectoria de organizaciones LGTBIQ, está, bueno, Rompiendo el Silencio, que es una organización de mujeres lesbianas y bisexuales, y a propósito, bueno, se aprobó el proyecto que regula los derechos filiativos para parejas del mismo sexo, para padres, madres del mismo sexo, y bueno, todavía sigue su trámite en el Senado, en el Parlamento, pero igual es un avance, un proyecto que se presentó en el 2016 y 4 años después se está viendo, donde justamente la agrupación Rompiendo el Silencio igual tuvo un gran aporte en esa ley. También, bueno, el cuestionado móvil, está, bueno, Acción Gay, la OTD, la Fundación Selena, Amanda Jofré, o sea, hay distintas instancias que se vienen organizando, por mencionar algunas, Uh -huh. y lo otro también no es curioso, yo creo que es una causalidad que justamente nos hemos tomado, por decirlo de alguna forma, nuestros propios partidos políticos. O sea, el hecho de que se generen los frentes en circunstancias que era impensado, por ejemplo, en un partido comunista puede existir, no sé, Sí, un frente de diversidad y disidencia, pensé más allá eso. de lo revolucionario que pueda hacer el partido, no deja de tener ciertas réplicas patriarcales, ¿cierto? Claro. Pero yo creo que en ese sentido, como comunidad, sí, no hemos tomado nuestros espacios políticos dentro de la militancia, levantando estos frentes temáticos para poder visibilizar no solamente las demandas, sino que también reconocernos como parte de la historia. En este sentido, creo que sí ha sido muy relevante el cómo hemos levantado frentes de diversidad de género en términos, por ejemplo, de Frente Amplio. También hay partidos que tienen sus frentes de sexualidad, de diversidad sexual, digo, y de género, y en eso es relevante además porque se genera como una incidencia política al interior de los partidos para poder también aportar a la transformación política fuera, en las instituciones, en nuestros barrios y las organizaciones en las que pertenecemos. Oye, Sí, hay una frase de Pedro Lemebel que leí en su momento y que no, yo creo que no se me va a borrar jamás, que tiene que ver con la representatividad o con la visibilidad. Y él cuestiona justamente esto de las minorías sexuales, o sea, no somos minoría por numérica, somos minoría por representatividad. O sea, justamente porque hoy día no existe un gran porcentaje de representatividad de personas de nuestra comunidad en lugares de decisión política. Y eso es algo que sin duda en el proceso constituyente, en las próximas elecciones municipales, gobernadores y las que se vienen, se va a ir transformando. Yo creo que sí, en ese sentido es un granito de arena que podemos ir aportando desde nuestro activismo, desde nuestra visibilidad, desde conversar con nuestra familia y con los vínculos que tengamos. sí, me gustó eso de apropiarse, de instalarse también dentro de nuestros propios partidos políticos, porque es un espacio, bueno, la Lorena y yo militamos en Convergencia Social, de hecho es un espacio donde ellos tienen su frente, militan en su frente, hace poquito aprobaron también su programa, su proyecto Sí, dentro de el partido, entonces me gusta eso, me gusta que podamos apropiarnos de la política, de lo político y en conjunto construir dentro de esa diversidad y dentro de esa disidencia. Debo decir que me encanta. Y voy a hacer alusión, bueno, no lo han visto, pero lo vamos a compartir también. El lunes vi a la Lorena con una compañera de Petorca, parece que era. Una compañera, pero la seca y Josefa. que la Josefa, y que la verdad es que cuando ves esos relatos de una compañera que es feliz
militando y entendiendo cómo vamos apropiándonos de la política como una transformación interna como externa, hace mucho sentido esto, pues, de cómo politizamos también y ocupamos estos partidos, nuestros partidos como herramientas de transformación social también en estos ámbitos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en ese sentido, bueno, mucho cariño para la Josefa porque allá desde la periferia de la quinta región ha tenido que sortear diversas dificultades y es ahí también donde hace mucho sentido la militancia, el compartir espacios y el poder articularnos y el poder generar también este compañerismo que trascienda las fronteras regionales e incluso los límites que uno puede encontrar en términos como nacionales. Tenemos compas también que están en territorio internacional y como bien decías tú, hace unas poquitas semanas se aprobó nuestro plan político y pasamos a ser un frente nacional con todas las de la ley, así que contentos y contentes por eso. Y bueno, me acordé también de ciertas dificultades que han habido en términos institucionales con el registro civil y con los beneficios que han surgido también, que no han podido acceder justamente quienes hicieron su cambio registral de sexo en el registro civil. Y buenísimo, porque esa era mi pregunta ahora, así que cuéntanos, por favor. Sí, bueno, diversas personas han manifestado y de hecho ha salido como a la luz pública, en medios también lo han mencionado, estas dificultades que han tenido personas transgénero que hicieron su cambio registral, pero que el procedimiento no se ha completado en otras instituciones. Entonces no han podido acceder, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia. Y otros, bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero es justamente lo que ha generado un retraso en el acceso a estos beneficios. E imagínate tú que ¿cuál es la prioridad? ¿Quién define cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que se hace primero? ¿Qué es lo que se hace después? Entonces ahí también volvemos nuevamente a la discriminación institucional, el cómo personas que hicieron su cambio registral no se acelera este otro proceso, pero ¿por qué? Por una falta de voluntad, porque hay un error humano, y si existiese ese error humano, ¿quién asume esa responsabilidad y cómo se recompone esa negligencia? Y en eso yo creo que es justamente porque estamos en un estado, seguimos en un estado patriarcal, seguimos en un estado que no vela 100% por nosotros, las personas, sino que está velando por un bien económico. Y es eso, yo creo que una de las fuerzas que tomamos como movimiento social, incluso del poder disputar en las próximas constituyentes, o sea, aprobar el proceso constituyente y impulsar también candidaturas que estén velando por que tengamos un Estado solidario, un Estado que sea garante, que no subsidie beneficios, que no subsidie derechos humanos, sino que los garantice y que podamos contar realmente con que podemos acceder a una salud de calidad, a una salud pública de calidad, a una educación pública de calidad y a las diversos derechos humanos que se nos son otorgados por el solo hecho de ser personas. Y es eso, yo creo, lo que nos motiva para poder seguir adelante, poder seguir articulándonos. Yo creo que de las cosas con que más nos quedamos también este sentido de humanidad, que hoy día en contexto de pandemia quizás uno piensa que puede ser medio difícil por el estado emocional, la salud mental que pueda estar pasando nuestra propia comunidad también con la discriminación o la violencia que se genera al interior de los hogares, que hay que poner mucho ojo ahí también. Sí. Y en el caso de que se requiera alguna ayuda, bueno, a disposición de poder canalizar y articular también esa ayuda, es importante poder también con todo este conflicto de pandemia, de crisis sanitaria y económica, cómo
cómo nos damos este espacio de salud mental, de poder conectar también con el bienestar, con el amor propio, con la empatía, con la solidaridad, y cómo esto también nos permite poder agarrar la fuerza que necesitamos para poder seguir adelante. O sea, insisto, el estallido ya nos dio luces, la pandemia fortalece esta visibilidad de precariedad que vivimos, y cuando ya todo esto pase, a poner las manos, los pies y toda nuestra humanidad para ser un aporte a la transformación. Yo creo que ese es el gran desafío. Cómo nos articulamos, cómo fortalecemos nuestra articulación y cómo nos ponemos a disposición para que el día de mañana podamos ver los frutos de todas esas acciones que en nuestro presente realizamos. Para Así es, construir, crear, elaborar y colectivamente para poder salir de esta mejor y mucho más potenciados. Mira, 30 minutos justos, pero antes de cerrar voy a leer a la Loreto Gacitúa, que nos manda también un mensajito. Dice: hola, felicitaciones por la entereza de sus convicciones y el hecho de educar a otras personas y no atacarlas. Creo que es bueno conversar e informarse. Una pregunta: ¿qué opina de aquellos que quieren legalizar la pedofilia como forma normal de sexualidad y relación? Besos y gracias por apoyar las ollas comunes y comedores solidarios. No entendí muy bien la pregunta. Yo la entendí. ¿Tú la entendiste? La entendí, sí, y creo que hay que separar las cosas. O sea, también es algo que hemos hablado en nuestro espacio de Frente de Diversidades. Hay un error colectivo, o hay un error a nuestro parecer, y tenemos una convicción completa y generalizada de que la pedofilia no es parte de la comunidad LGTBIQ, no es parte de la comunidad de diversidades y disidencias sexuales y de género. La pedofilia es una patología, es una enfermedad, es un delito que está consagrado en los distintos órganos legislativos, y es algo por lo cual incluso se malentiende a relacionar la pedofilia con nuestra comunidad. Y eso es algo que como comunidad decimos tajantemente que no es así. O sea, y más bien deberíamos como comenzar a poder erradicar ese pensamiento colectivo de que poder tener algún acercamiento, no es así. Y de hecho, incluso a propósito de el proyecto de ley de derechos filiativos, que se han mencionado como erróneamente también cuando se menciona de querer formalizar, de querer reconocer que puedan existir dos madres y dos padres, y de que eso pueda dar pie a que eventualmente puedan haber 3 o 4 o 5 madres o padres, es una excusa que se está utilizando desde un cierto sector para poder deslegitimar incluso, y en ese caso el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes de poder contar con una familia, con un resguardo en donde se les garantice sus derechos. Y en ese sentido, bueno, yo soy tajantemente de que legalizar la pedofilia no es, desconozco si en Chile es algo que se esté haciendo. En algún momento vi que hay un movimiento de personas que quieren como legalizar esto, pero la verdad, un error, una idea, no sé cómo decirlo, pero creo que quedó claro que no es algo que se asimila a nuestra comunidad, y más bien yo creo que sería interesante también poder, cómo desde nuestros mundos, ¿cierto? Desde nuestro mundo familiar, desde nuestro mundo laboral, desde nuestros vínculos de amistades, cómo podemos seguir aportando también a la transformación que estamos anhelando, a través de la conversación, a través de la visibilización, a través de la información. Y ahí también es un llamado, creo,
responsable a poner ojo a la información que nos llega y la información también que difundimos. Eso es algo que también se ha dado mucho en este contexto de crisis, en donde incluso los medios generan cierta complicidad. Un caso cercano, lo que pasó en el hospital de Melipilla, se hizo una investigación en Colegio Médico, se vio reflejado que no hubo tal discriminación por parte de del médico hacia carabineros y carabineras, en circunstancias que no se demoraron ni un día las autoridades locales y nacionales en generar una discriminación xenófoba y racista en contra de esta persona sin haber tenido una investigación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la responsabilidad es de todas y todos de poder transmitir información fidedigna. Así es, y ese es un poco el objetivo también de este programa, de esta concejala, de poder transmitir información lo más fidedigna, conversar con todo el mundo para que todo el mundo también pueda escuchar, acceder y tener acceso a la información, y también enseñar a que reflexionar, tener propia idea y después discutirla no es malo para nada, es súper bueno tener puntos de vista, conversémoslo, pero lleguemos a acuerdo en conjunto y colectivo. Lorena, un abrazo gigante, muchas gracias, vale. Un honor. Últimos minutos para que te puedas despedir, entregar un mensajito, el último mensaje para las y los vecinos y a todos los que te están escuchando en términos de lo que se viene y cómo construimos. Sí, bueno, agradecerte a ti, a tu equipo por esta instancia, por facilitar instancias de conversación, de aprendizaje mutuo también, que creo que es importante y es lo que tenemos hoy día. Un mensaje para, bueno, el movimiento lesbo feminista de nuestro país, reconocer que este es el mes de la visibilidad lésbica, el mes de julio, se viene también el mes de la semana de la visibilidad lésbica, se conmemora el 9 de julio a propósito del lesbocidio de Mónica Briones, que ocurrió en dictadura y hasta el día de hoy no hay responsables. En ese marco es que se genera esta conmemoración de visibilidad y a disposición, Erika, cuando desees poder tener otra instancia, una instancia quizás más formativa, de poder habitar ciertos conceptos, de este gran abanico que representa nuestra comunidad, a disposición. Y bueno, reiterar las gracias y creo que quedan hartos desafíos, pero vamos a tener tiempo para poder ir aportando ese granito de arena que estamos haciendo. Gracias. Gracias a ti, muchos desafíos por delante, muchas cosas que conversar, mucho que aprender, mucho que construir y mucho que transformar. Así que por mientras estamos en pandemia, por favor todos cuídense, traten de quedarse en sus casas, dudas, preguntas, incluso sobre cómo acceder a los beneficios del gobierno, por favor me escriben. Si revisaron su registro social de hogares y hoy día no se ha actualizado, no se asusten, hay un retraso brutal en el Ministerio de Desarrollo Social, así que estamos todas en las mismas tratando de presionar a que este gobierno no solo haga leyes, sino que también resuelva que las herramientas burocráticas sean mucho más rápido para poder acceder también. Lorena, un gran abrazo gigante, te vamos a cobrar la palabra porque hay mucho que saber. Sí. Abrazos para todas y todos, nos vemos el próximo martes. Chao.